Nos vamos a ir para también mantener viva la memoria, porque en las últimas horas la revista Anfibia ha publicado una nota muy interesante. La nena que jugaba en la ESMA, se titula. A los 11 años, Andrea Krichmar fue a jugar donde trabajaba el papá de una compañera de escuela. Allí vio a una mujer encadenada y encapuchada. Más tarde supo que ese lugar era la ESMA y empezó a preguntarse quién había sido esa mujer, si la habrían torturado, si habría tenido un hijo, si la habrían matado. Su testimonio fue clave para demostrar que en la Escuela de Mecánica de la Armada funcionó un centro clandestino de detención. Tenía 11 años y con la recuperación de la democracia, con 20 años, fue un día a la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, que funcionaba en la sede del Teatro San Martín, contó su historia y fue uno de los testimonios que sirvió para constatar que la ESMA era uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura de personas y también lo que llamaban una pequeña maternidad. Está en España, nos vamos a saludarla. Andrea, buenas noches, casi madrugada para vos. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gustazo de verte y de recuperar esta historia, sobre todo para muchas generaciones que hoy tal vez no conocen lo que ha pasado y que al recordarla uno impacta, ¿no? Porque con esos 11 años, con la inocencia de haber ido a donde trabajaba el papá de tu amiga, vos fuiste después fundamental para dar testimonio en la CONADEP. Sí, exacto, así fue. Aún sin saber que iba a ser tan importante, yo al contrario creía que no tenía ningún valor porque era muy pequeña y no tenía fechas ni ningún dato que para mí resultara concreto. Y justamente, para la sorpresa de muchos, resultó ser trascendental de alguna manera. ¿Y cómo eran esos 11 años y el recuerdo que aún hoy vos tenés de cuando llegaste y te enfrentaste al Falcón Verde, que bajaban estas personas, que el papá, Sí, bueno, el papá de tu amigo, nada más ni nada menos que Chamorro era, ¿no? sí, 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 fue un día muy impactante por todo lo que pasó ahí, digamos, el recorrido que me hicieron para conocer un lugar que era como enorme, frío, era un lugar muy tétrico por momentos, y claro, cuando estábamos jugando en un sitio que, claro, como éramos chicas y todo era muy grande, y de repente a través de una ventana para un falcón verde y bajan a esta mujer. La escena era como muy incongruente porque además de estar tan incapacitada en sus movimientos, además la apuntaban, ¿no? Entonces era como, en mis 11 años yo no podía entender tanta violencia, ¿no? Yo creo que fue eso, un impacto de una cantidad de violencia que jamás en mi vida había imaginado que podía existir, ¿no? ¿Y cómo te quedó grabado eso, no, Andrea? Totalmente, por toda mi vida, te diré, digamos, podría describir exactamente esa imagen miles de veces, porque siempre fue una y única, no es que hubo una secuencia o una historia, ni un antes ni un después de esa imagen, ¿no? Pero sí me marcó como para que cuando tuve la edad de entender, pasaron unos cuantos años, ¿no? Hasta que se me armó el rompecabezas, supe de qué se trataba, ¿no? Hasta hoy, muy duro, ¿no? Y además, esa decisión, ¿qué tenías? ¿20 años cuando te decidiste ir a la... Un poco menos, cuando estaba Menos. ya un poquito menos de Menos, 20. claro. Y cuando pude entender de qué se trataba, solo era preguntarme si tenía alguna validez, si realmente iba a servir, ¿no? Porque todos sabíamos que si algún familiar te faltaba en casa o algo te hubiera pasado, uno iba y contaba. Lo que tenía para contar yo era algo tan abstracto que yo decía, ¿esto qué
no debe tener un valor jurídico, no tiene un valor, un asidero, porque para mí decir algo significaba poner una fecha, un nombre, un día, y nada de eso yo lo tenía, digamos, porque era solo confirmar dónde había estado y lo que había visto. Y eso fue más que suficiente, afortunadamente. ¿Y volviste ahí, Andrea? Sí, sí, claro, volví en diferentes oportunidades y bueno, y es siempre, por más duro que sea, es algo que para mí es lo que todos ellos se merecen, ¿no? El seguir manteniendo activo esto, porque esto no ha acabado, ni Claro. mucho menos. Mantener esta situación cada uno desde el lugar que le toca para, bueno, o para que nunca más, o para seguir avanzando con todas las causas que están aún abiertas, ¿no? Totalmente. Bueno, Andrea, gracias por recordarnos. Nos imaginamos que debe ser muy doloroso para vos en cada momento estos recuerdos con 11 años, pero bueno, la memoria, que es la que siempre va tratando de clarificar y que sirvió tanto, ¿eh? Fuerte abrazo. Sí, Pero bueno, igual lo doloroso se transmuta en decir qué menos, ¿no? Digamos, claro. puedo soportar este dolor porque sé que el dolor que pasó ella y todos ellos se merecen mucho más de lo que uno hay. No sé cuánto pueden merecer o no, pero es lo mínimo que yo podría haber hecho y lo volvería a Total. hacer miles de veces más con todo el dolor que eso conlleva. Total. Y otro drama, ¿no? Otro drama, porque creo que tu amiga, la hija de Chamorro, se terminó suicidando, ¿no? Creo que sí, creo que no puedo constatarlo porque hay muy poca información sobre cómo quedó esta familia Claro, luego de todo lo que pasó, pero sí sé que no está viva. Si fue suicidio o una claro. muerte natural, desconozco, pero me había llegado una versión de que había sido un suicidio. Andrea, un abrazo enorme a la distancia. Gracias como siempre, ¿eh? A vos, te mando un cariño. Adiós, buenas noches. Gracias, buenas noches. Andrea Krichemar, uno de los tantos testimonios, ¿no? Realmente tremendo, que siempre sirven para esta memoria, para esta verdad y para esta justicia, ¿eh? Nos estás acompañando.